Como nos has comentado antes, una de las etapas así más relevantes de tu investigación ha sido la investigación en la Antártida. ¿Qué nos puedes contar de lo que has hecho allí? ¿Qué objetivos teníais? ¿Qué has ido a hacer allí, vamos? Muy bien, Carlota, esa pregunta me encanta, primero porque, y además con el paso del tiempo, porque realmente ya han pasado 5 años desde que yo aterricé en la Antártida por estas fechas, porque en la Antártida hay dos bases españolas, una es la base Gabriel de Castilla, que la gestiona el Ejército de Tierra, y luego hay una base que es la base que se encuentra en la isla Livingstone, que esa la gestiona el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo aterrizo, llegamos a Isla Decepción en víspera de Reyes, con lo cual, claro, nuestro objetivo era fundamentalmente hacer un proyecto que nos había concedido el Ministerio, que era caracterización de aerosoles atmosféricos. Los aerosoles atmosféricos es el material particulado que tenemos en el aire, ¿no? En medio ambiente. Y entonces, bueno, pues íbamos a hacerlo mediante, ahí íbamos a recoger las muestras, íbamos a recoger nuestras muestras y luego las íbamos a utilizar una técnica láser para identificar distintos metales, ¿no? Ver la contaminación que podía haber allí. Eh, ¿Por qué? Pues porque la Antártida es el ambiente más prístino que hay, es el más limpio. Entonces, bueno, queríamos ver y por el aire y demás, los vientos, pues llegaba ahí la contaminación que hacemos en nuestro planeta, ¿no? En países que están cercanos o incluso países incluso desde Europa, es decir, podía llegar ahí esa contaminación. Y bueno, a mí la verdad es que me sorprendió porque en los filtros que nosotros utilizábamos, que son blancos completamente, pues digo, bueno, aquí no vamos a obtener nada. Pues algo de color sí que había, no como si los que ponemos aquí, que saldrían negros, pero sí que salían y que sí que podíamos ver la presencia de algunos metales, algunos de ellos eh, el plomo, pero bueno, tratamos un poquito de ver el origen de esos metales, esa contaminación, y eso fue un poquito el objetivo, que se sacaron resultados muy interesantes, pero, pero aparte de esos resultados interesantes es el, el haber estado en un ambiente realmente que es uno de los laboratorios más grandes de a nivel de un científico. Yo creo que una de esas aspiraciones es, o una de ellas, aunque cada uno tenemos la nuestra, pero yo trabajando en medio ambiente y en química analítica nunca pensé que podía trabajar en la Antártida, ¿no? Que es un sitio súper tranquilo, silencioso, etcétera. La investigación en la Antártida se centró principalmente en el estudio de los aerosoles, también como has dicho, metales pesados e incluso qué impacto puede tener estos aerosoles, metales, en la Antártida, en medio ambiente y en el ser humano, ¿no? O sea, qué sería, Mm. ¿cuál sería la relevancia de esta investigación para poder... Muy bien. Bueno, en la Antártida, sobre todo, nosotros estábamos en las islas Ceylan, que son cerquita de la península antártica. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que ahí llegan cruceros. Resulta que los países vecinos, tanto Chile como Argentina, que son los que siempre están ahí peleando por a ver de quién es la Antártida, y la Antártida no es de nadie, no hay bandera, no hay nada ahí, es todo, según el Tratado Antártico, eso es de todos y ahí no hay, sí que hay bases científicas y punto, o sea, ese sitio es únicamente para ciencia. Eh, entonces, sí que es cierto que, bueno, pues hay algunos cruceros que llegan hasta esa zona y entonces, bueno, pues eso contamina. Eh, Parte de ello puede venir de ahí. Parte de ello viene también porque las bases antárticas, pues bueno, necesitan también calefacción, necesitas ahí para que puedas estar, entonces, bueno, hay alguna cierta contaminación. Pero sí que es verdad que alguna de esa contaminación viene, pues, por ejemplo, cuando hay incendios en Brasil, pues todo eso llega a la Antártida, ¿no? Eh, la Antártida no nos tenemos que preocupar. ¿Qué sucede? Que con esos materiales particulados, eso origina que sean, esto ya lo explicará probablemente nuestro investigador del grupo, Javier del Valle, que es meteorólogo y es climatólogo, pero eso que crea nucleación de nubes y entonces, bueno, pues eso puede provocar lluvias, eso puede provocar el deshielo, etcétera, etcétera, porque la mayor reserva de agua dulce se encuentra en la Antártida, como todos sabemos. Entonces, todo eso puede afectar al clima por un lado,
Y luego puede afectar también a la fauna. La mayor fauna que se encuentra en Isla de Excepción es los pingüinos. Los pingüinos concretamente barbijos, que son las pingüineras más importantes a nivel mundial. Eh, de hecho, los pingüinos que se alimentan de una especie de gambita que se llama el krill, pues, y evidentemente la alimentación la cogen del agua, pues muchos de ellos en sus heces, en las heces del pingüino se han determinado la presencia de microplásticos. ¿Eh? Microplástico, que el microplástico se ha encontrado en el organismo del pingüino. Eso ya es un problema. De hecho, nosotros cuando vamos a la Antártida no tenemos que utilizar el mínimo uso de jabón o el mínimo uso de determinadas cremas para la piel, que hay algunas marcas que están prohibidas porque están hechas de microplásticos. No digo evidentemente cuáles, pero hay que tener mucho cuidado con la composición de todo el material dermatológico que puedas llegar a utilizar para protegerte, y sobre todo a la hora de lavar, etcétera, y que teníamos restricción determinada para hacerlo de una forma adecuada, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado mm, puede provocar, y por eso es importante ese tipo de investigación, ¿eh? Ver la presencia y sobre todo hacerlo controlando, es decir, que no vaya creciendo. Si se controla y eso está dentro de unos límites, pues bueno, tira que te va, ¿no? O sea, digamos que al ser un entorno tan estéril, la Antártida, se puede estudiar perfectamente cómo esos microplásticos, en este caso, o aerosoles pueden afectar a la fauna de ese entorno. Por ejemplo, en otras condiciones, sí, si nos vamos a una selva o lo que sea, no podríamos estudiar esto porque hay muchos más factores que están afectando. La Antártida, al ser tan estéril, es muy buen entorno para estudiar esto, es lo que nos quieres decir. Sí, porque es un termómetro que nos indica que si algo llega allí, bueno, pues es algo que estamos haciendo mal aquí. No quiere decir que, bueno, evidentemente estamos con una gran población y eso, pues bueno, también no genera lo mismo que hace unos años, ¿no? Tendríamos que tenerlo también presente. Entonces, pues bueno, y luego ya, si también estamos más porque nuestra calidad de vida es mejor o porque nuestra edad, nuestro tiempo de vida va a ser mayor, pues claro, eso también va a originar esos problemas. Pero el que sea un ambiente más pristino, más puro y que eso se mantenga, pues bueno, eso indica que no se nos va a deshelar, que vamos a tener más recursos, etcétera, etcétera. Dirías que es el indicador salud global. Claro, es un indicador medioambiental global de que podemos tener nosotros. Bueno, ¿y estos microplásticos cómo nos pueden afectar? Bueno, el microplástico a la salud, bueno, nada más que echemos un poquito a referencias y ver, nosotros hemos tenido la suerte o desgracia, llamémoslo como queramos, de que hemos podido llegar a detectar en el aire antártico, porque nosotros hacíamos la captación de los aerosoles. Bueno, pues en esos aerosoles se depositó también un poliestireno, el microplástico. El poliestireno, ya sabemos que es un envase muy todos hemos visto que cuando desembalamos un televisor o algo, que va ahí el poliestireno, etcétera, enseguida salen bolillas por ahí de una forma. Entonces nosotros tenemos prohibido ir a la Antártida con protectores de poliestireno para nuestras investigaciones en los equipos, porque es muy, muy volátil y entonces, bueno, pues nosotros lo hemos detectado en el aire por primera vez. ¿Y eso en qué se traduce? Pues bueno, pues porque si llega una partícula o llegan unos poquitos microplásticos, no pasa nada, ¿eh? Porque, bueno, ha podido ser casualidad, ha podido ser de que el entorno de la base pues haya podido un envase y entonces, pero bueno, el hecho de detectarlo en un filtro que haya ese microplástico, pues ya te pones un poco en alarma, ¿no? Y eso para la respiración o para lo que es la salud, pues llega a tener sus efectos importantes. Vamos a entrar más en materia ya química, más ciencia, que es lo que nos gusta aquí. Estos aerosoles, ¿qué tipo de compuestos son? Digamos, ¿son compuestos orgánicos? La química de estos compuestos, ¿en qué se basa? ¿En su origen? Has dicho que muchos son del petróleo, pero ¿qué es lo que lo que lo caracterizan? Bueno, fundamentalmente todo eso viene, existen lo que es el material particulado, que son fundamentalmente metales. Luego existen también la zona que nosotros estábamos, en ese material particulado, esa zona, Isla de Excepción, es un volcán que está activo
La última erupción fue en los años 70, que si lo miramos por internet vais a ver ahí que la base chilena quedó totalmente destruida. Es más, cuando nosotros vamos a la Antártida hay una primera entrada para ver cuál es el estado del volcán, y luego tenemos rutas de migración por si acaso empieza aquello a ponerse el semáforo rojo. Tú por semáforo amarillo, naranja, rojo o el verde. Cuando está verde, pues no hay ningún problema. Bueno, pues entonces el azufre que puede haber ahí, todo ese material, todos esos metales. Como consecuencia de ello también el nitrógeno atmosférico con el oxígeno pues forman los óxidos de nitrógeno que también son o van a crear un cierto problema de contaminación, y luego están lo que son los compuestos orgánicos, presencia de compuestos orgánicos volátiles, los COFs, que también son interesantes analizarlos y que no tienen por qué estar allí, pero si los detectamos van a ser un indicador de que aquello no está bien resguardado, no está bien estudiado su medio ambiente. A lo mejor esta pregunta es un poco más tratar el tema biológico, que a lo mejor no controlas tanto, pero estos compuestos orgánicos de los aerosoles, bueno, pueden simular moléculas propias de nuestro organismo y hacer incompatibilidades al metabolismo del ser humano, digamos. Podría ser. Hay estudios de biología y hay estudios que se han hecho con algunos determinados proyectos, sobre todo para ver la presencia, cómo puede afectar sobre todo en los pingüinos, cómo pueden afectar también a otras aves que se encuentran por ahí. Y sí que es verdad que eso puede... Bueno, de hecho se estudia y hay proyectos dedicados a eso, incluso con los líquenes que hay, etcétera, etcétera. Y sí que me llama mucho la atención porque alguna vez en cuando hicimos tomas de muestra de agua, sí que había algunos microorganismos en el agua que, bueno, yo no alcanzamos a identificar, pero que luego hablando con los biólogos, no, si de esto hay mucho, ¿no? Entonces, Pues sabe más ellos saben más ahí. del tema. Vale, y sobre las técnicas que utilizáis para detectar estos aerosoles, ¿nos puedes explicar de forma sencilla Sí, un poquito muy sen- cómo es el proceso para detectarlo un poco? Muy bien, muy sencilla. Bueno, nosotros primero, como químicos analíticos, lo que hacemos es primero la toma de muestra, ¿vale? Entonces, esa toma de muestra que se hace con unos filtros y con un equipo que es un captador, que funciona por succión, pues bueno, esos filtros también hay que prepararlos, es decir, hay que ponerles a una temperatura determinada, hay que pesarlos antes de meterlos ahí, en el captador, en fin, todo eso lleva un proceso de preparar la toma de muestra. Luego esa toma de muestra se hace, pues probablemente nosotros lo hacíamos cada 2 días, otras veces lo hacíamos cada día o cada semana para que cogiera más cantidad de muestra, porque claro, allí no hay tanto material particulado. Bueno, pues ya una vez que tenemos eso, ya nos lo llevamos al laboratorio. En las primeras veces, para hacer un análisis con equipos instrumentales, que unos de ellos eran del Servicio Central de Análisis de nuestra universidad, pues no los traíamos aquí, evidentemente. Traíamos las muestras, las traíamos aquí y luego hacíamos el análisis. ¿Con qué? Pues con unos equipos, concretamente era el plasma de acoplamiento inductivo, espectrometría de masas, con espectrometría de masas, y luego en nuestro laboratorio, como somos especialistas en láseres, pues utilizábamos un láser. ¿Para qué? Pues para identificar, mediante un disparo sobre ese filtro, los distintos metales que podíamos tener. Eso, que es así sencillo, era el objetivo de esas muestras. Que detectamos la presencia de algunos plomo, etcétera, etcétera. Y los plásticos, los microplásticos, los identificábamos con una técnica, porque son compuestos orgánicos, como ya sabéis. Los metales se pueden determinar mediante plasma de acoplamiento inductivo masas, se puede identificar mediante la espectroscopía de emisión láser, pero los compuestos orgánicos como microplástico los identificábamos mediante las técnicas de espectroscopía Raman.